Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la doctora Saraí de Los Ángeles Gaitán Morales, quien es la jefa del Departamento de Escuelas Normales. Y pues el día de hoy nos ha dado este pequeño momento para platicar con ella acerca de la función docente y de la evaluación, del trabajo colaborativo y de la importancia y trascendencia de los maestros en la sociedad. Doctora, buenas tardes, muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias, Yas. Muy buena tarde a todos. Pues el día de hoy estoy muy contenta que esté aquí presente Yasmín, una compañera y amiga ya de hace años. Y bueno, pues con el gusto de saludar también a los que están del otro lado de la pantalla y con el gusto también de poder compartir un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera de docencia. Gracias, Yas. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, como les comentaba, el primer tema es acerca de la formación docente. Y qué mejor que la jefa del Departamento de Normales que nos pueda compartir un poquito acerca de, en tu experiencia, doctora, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el docente hoy en día? Muy bien, pues mira, voy a hablar como jefa de departamento. Actualmente tengo a cargo varias normales, tanto públicas y privadas, y lo que puedo observar es que uno de los grandes complejos y problemas que hay en los futuros docentes, pero también en los compañeros que están, pues primero es la nueva tecnología. Creo que las tecnologías han rebasado un poquito el conocimiento que teníamos quizá básico como docentes. Ahora ya la verdad es que los alumnos están muy despiertos, ya traen cuestiones un poco más avanzadas, entonces creo que la tecnología de la información es algo que necesitamos poder reforzar. Otra cuestión es esta cultura en valores, algo que he visto justo en esta parte con los docentes y con los maestros que están ahorita en formación docente, es esta falta de valores, pero no de ellos, sino también de los alumnos con los que nosotros estamos trabajando. Ha sido muy complejo llevar este proceso, creo que ustedes como docentes lo saben, es trabajar con los padres de familia, y creo que también un reto es este tacto pedagógico que debemos de tener pues con toda la comunidad escolar. Lo dice muy claro la nueva escuela mexicana, ahora somos 3 los que debemos de trabajar, pero creo que si no hay esta triangulación y se rompe o fragmenta esta parte entre alumnos, maestros y la comunidad donde entran los padres, es muy complicado. Otra cuestión es que si bien es cierto que desarrollamos capacidades ahora, antes las famosas competencias o habilidades, destrezas y conocimientos, es poder desarrollarlos a los alumnos ha sido un poco complejo, porque hablar de capacidades ya no nada más es de una persona, sino cómo vas a desarrollarla con el resto. Entonces también es un reto de los docentes, no solamente saber el estilo y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes o de nosotros mismos y hacer esta autoevaluación, sino también cómo vas a evaluar una capacidad del estudiante, de los maestros formadores e incluso el mismo maestro, cómo va a evaluar esa capacidad. Entonces son retos que tenemos, que vamos aprendiendo en el camino, y que si bien esta nueva escuela mexicana, lo hablo así porque es lo que estamos ahorita con los planes 2022, en normales apenas va a iniciar el plan 2022, entonces somos como nuevos a diferencia de básica, pero creo que uno de los retos es el poder asimilar toda esta información que se viene, y que después de todo sabemos que es parte de esta sociedad del conocimiento en la que vivimos y que estamos en un mundo pues cambiante y que se está transformando día a día. Muchas gracias. Precisamente con respecto a esto que dices de los planes y programas, creo que es algo que nosotros, bueno, yo soy directivo de educación primaria y es algo que vemos en nuestros nuevos compañeros cuando ingresan al servicio, que están formados con un plan diferente, que tienen, no digo que no tengan los conocimientos, totalmente que los manejan, sin embargo, como que cuando llegan a la realidad, ¿qué es esto? Son temas diferentes, son metodologías diferentes, son problemáticas diferentes, como que sí les cuesta un poquito pues sí les cuesta trabajo poder adaptarse, asimilar todo eso en la práctica ya, porque ahí ya no hay tiempo de nada, o sea, ya llegas con los niños y tienes que actuar. Entonces, ese es uno también de las dificultades que hemos observado en las primarias, cuando llegan los practicantes o cuando llegan los maestros de nuevo ingreso, de que sí comentan, bueno, es que yo sé planear perfectamente, pero no con esta metodología, no con estas maneras, no de esta manera. Entonces, sí lo hemos visto. Ok. Quería también preguntarte acerca de la autoformación.
tú, bueno, como ahorita como jefa del departamento de normales, ¿qué percepción tienes con respecto a las diferentes modalidades de formación docente? Por ejemplo, los que están escolarizados, los que están semiescolarizados, el aprendizaje en línea o incluso el aprendizaje entre pares, vamos a hacer un círculo de estudio, vamos a aprender como colegas. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo que el proceso de autoformación viene siendo esta parte de la profesionalización docente. Si bien es algo que tenemos que realizar primero por ética, porque creo que hay que estar actualizándonos en la carrera en la que estamos, es algo que está costando mucho. Y aquí voy a hablar, si me lo permites, ahora que era directora del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino, en esta parte de autoformación fue muy complejo, porque a pesar de que sabemos que es importante, que es algo que tenemos que hacer de manera individual, que quizá tenemos que gastar cierto tiempo de nuestra vida personal para hacer esta autoformación, ha sido muy complicado porque nos quedamos, y lo voy a decir así, un poco mal acostumbrados después de la pandemia, ¿sí? Todo era virtual, todo era digital, había acceso y había flexibilidad, cierto, pero ya pasó esta parte. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que después de eso, todos los docentes ya no quieren cursos presenciales, y creo que hace falta esta parte de la formación presencial, porque es donde intercambiamos experiencias, donde conocemos el trabajo de los otros, pero también manipulamos. Creo que nosotros somos una generación de manipular, no tanto como tecnológica, y eso es lo que está costando un poquito. Pero creo que la autoformación ha ido en decadencia, así lo voy a comentar, y algo que vi en su momento en el instituto fue que empiezan con muchas ganas, pero al momento de terminar hay muy poca eficiencia terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá falta motivación por parte del asesor, quizá el curso no fue lo que ellos esperaban, y esto no hace o no permite que se cierre esa brecha que tú me dices en cuanto a aprendizaje entre pares, aprendizaje colaborativo. Lo dicen ahora las metodologías de la nueva escuela mexicana: hay que implementar metodologías, proyectos, trabajar con la comunidad, con el compañero que está al lado, hacer un programa analítico, y toda esta autoformación hace falta actualmente. ¿Y por qué hablo de todos estos formatos o cuestiones que vemos en las escuelas? Porque no tenemos ese bagaje cultural teórico que debemos de saber o de conocer ya de manera inmediata para poder plasmarlo. Entonces, creo que esto de la autoformación está costando mucho al magisterio. Nos quedamos todavía en esta época de pandemia, aunque ya no estamos, y queremos todo virtual, pero todo virtual que no está mal, pero que sea fácil y muy accesible, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Y déjame decirte que a nivel nacional, desde el año antepasado, una indicación que se nos dio y que sigue actualizada es que todos los cursos ya no fueran virtualmente en su totalidad, sino que fueran híbridos, fueran mixtos o incluso nada más presenciales. Y ya a través de la Dirección General de Formación Continua ya no se iban a aceptar cursos que fueran totalmente en línea por la misma situación. Creo que el maestro necesitamos volver a esta dinámica de convivir, de colaborar, de identificar qué capacidades tiene el otro y cómo me puede apoyar. Y creo que esto de la autoformación volvemos a iniciar en esta parte, y mucho de lo que yo les he comentado, porque lo dice ahora el Plan 2022 que estamos trabajando, el líder pedagógico que debe de incitar a los docentes es el director de la escuela. Entonces, algo cuando trabajo con los supervisores y los directores, sí les comento que es importante que ellos como líderes pedagógicos conozcan, estén preparando para que puedan orientar y guiar a las nuevas generaciones, pero también a los maestros que están con ellos. Entonces, eso es como en su momento como directora. Y ahora te voy a hablar como jefa de departamento, que es otra cuestión muy distinta. La verdad es que antes de estar en esta parte, yo sí comentaba mucho de que los maestros en formación, pues les falta mucho en cuanto, primero, la autoformación. Quizá me quedé acostumbrada a la época en la que nosotros éramos estudiantes, que era otra cuestión. Ahorita ves a los muchachos y dices, ay, eso no pasaba en mi época. Pero bueno, son cambios, son costumbres que se deben también nosotros adaptarnos a ellos. Pero creo que lo que falta en esta autoformación también es en los maestros que están formando a los maestros, ¿sí? Veo deficiencias porque no todo es lo que ya sé.
falta mucho trabajo de campo y esa deficiencia la ven ustedes en la práctica como asesores de los muchachos. Entonces, sí está un poco complejo. Creo que la autoformación desde el nivel de normales todavía falta, hay muy poca. Hay cuestiones que de verdad yo he identificado que no son esenciales y que no son totalmente académicas y que bueno, que estamos trabajando sobre ello, pero al final, como lo he dicho en muchas conferencias que he comentado, la autoformación es individual. Yo creo que es el que yo quiero profesionalizarme para ser mejor y poder ser un mejor ejemplo. Entonces, todavía falta en San Luis, hay muy poca eficiencia terminal, pero pues estamos en ese proceso. Muchas gracias. Tocas un punto muy importante, el de la colaboración. Para tu perspectiva, ¿qué tan importante es el trabajo colaborativo entre los docentes para que éste se vea impactado en el trabajo académico de los niños, en el aprendizaje significativo de los niños? Mira, para mí el trabajo colaborativo es muy importante. ¿Por qué? Porque aprendes de tu compañero, está en esta parte de identificar al otro, también de poder trabajar metodologías que a lo mejor al otro compañero le sirve y tú no has implementado. Muchos hablan de esta parte de es que tienes que hacer un trabajo innovador y entendamos que la innovación para poder trabajarla en un equipo colaborativamente no es algo nuevo, es algo que si le sirve al compañero me puede servir a mí y a lo mejor yo no lo he intentado, pero a mí sí me puede servir. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a hablar de pros y contras en las diferentes posiciones que he estado. Pros es que puedes hacer un buen trabajo colaborativo cuando no hay envidia, cuando quieres compartir y no te quedas con el conocimiento, cuando sabes que lo que vas a compartir realmente te va a servir en la planeación y va a tener un impacto con tus alumnos. Es decir, tengo esa mente abierta de que voy a aprender del otro. No es que el otro me va a imponer algo. Pero también están los contra. Y los contra es que muchos de los docentes, después de pandemia, lo voy a hablar así, se quedaron como muy cerrados en no comparto, es mío, no lo difundo, no trabajo. Y ha sido muy complicado para los directivos, me he dado cuenta, que cuando hablamos de un trabajo colaborativo en los consejos técnicos escolares, muchos se cierran y no comparten. Y al final, en este tipo de trabajos volvemos a ser niños, porque los maestros se comportan como los niños cuando dicen, es que yo no quiero esto, o hay uno que es el que siempre trabaja, o uno el que hace las cosas. Más bien creo ahí que para poder enseñar a los otros que se puede trabajar colaborativamente, tendría que ver muestras de que sí hay un trabajo colaborativo. Y eso se ve en los consejos que ustedes tienen en básica, pero también en mostrarlo con el ejemplo desde el líder pedagógico, que es el director de la escuela. Comparto tu idea totalmente. Lo que nosotros podamos gestar en estos consejos, lo que nosotros podamos compartir con los colegas, al final tiene sus resultados, sus frutos buenos o malos en nuestros grupos, porque es ahí donde se implementan todas estas estrategias. Y bueno, otro de los temas que también me gustaría platicar contigo es el de la evaluación. Hay mucha polémica en México sobre cuál es el verdadero fin de la evaluación. Para los papás, pues que el niño saque 10, para ponerlo en el estado de WhatsApp, o para presumirlo por ahí, no sé, para los directores, pues que no salgan reprobados, porque pues entonces nuestra escuela está con indicadores bajos, pero ¿cuál es el verdadero sentido? ¿Qué es lo que buscamos de una evaluación? Mira, creo que lo que buscamos en una evaluación siempre va a ser la mejora de los aprendizajes de los alumnos, ¿sí? Algo que yo he visto con los compañeros docentes, he dado infinidad de cursos de evaluación y cómo diseñar instrumentos de evaluación, es que los maestros sí conocen el concepto, sí saben que debe de ser objetivo, sí identifican que es para que el alumno mejore, pero la dificultad de los docentes está ya en el proceso de elaborar instrumentos, en el proceso de poder hacer una retroalimentación objetiva, porque yo entiendo que unos tienen 35, 40 niños y es un poco complicado, pero las alternativas siempre son a lo mejor una lista de cotejo, una rúbrica, algo que pueda abarcar, o incluso la heteroevaluación entre los mismos equipos, pero creo que los maestros sí conocen los instrumentos, pero les hace falta aplicarlos, y les hace falta aplicarlos porque hay desconocimiento de lo que
de cuál es el objetivo de cada instrumento y cómo pueden implementarlo. Y yo entiendo que también hay carga administrativa, otro tema que también es de los docentes, pero creo que la finalidad el maestro lo sabe, mejorar el aprendizaje de los alumnos. En su momento como directora, yo le decía a los compañeros docentes, en cada reunión deben de poner a la vista qué es lo que esperaban lograr con los alumnos y qué no se logró, qué se espera, para que los papás también vean el por qué el alumno obtuvo esa calificación. Desafortunadamente, el papá no ve un trabajo detrás el papá ve un 6 y dice, ¿por qué le puso un 6? No, pero no ve el trabajo detrás, el proceso que hizo el maestro. Entonces, creo que hace falta ver, como padre de familia, ser muy objetivo, a qué se refiere un 6, un 7, hasta un 10, pero esa objetividad el papá lo va a hacer cuando el maestro le explique en una reunión en qué consiste cada número y el por qué su hijo sacó esa calificación. Sin embargo, la evaluación se ha estado perdiendo, y voy a decirlo así, porque los maestros están saturados, porque quieren calificaciones de un día para otro, porque hay que subir a plataformas, y muchas de las veces solamente es asignar un número y a lo mejor no poner alguna retroalimentación. Y viene el problema cuando hay que llenar las boletas con escrito de por qué tu hijo sacó un 6 y por qué hay que ponerle en este apartado la argumentación. Entonces, creo que la finalidad sí la conocen, sin embargo hace falta algo que nos falta a todos los docentes, la administración del tiempo. Creo que eso es lo que nos hace falta, porque lo sabemos, lo conocemos, pero no administramos nuestro tiempo. Entonces la finalidad lo saben, mejorar el aprendizaje de los alumnos. Los alumnos creo que también saben cuál es el fin de que los evalúen, pero también algo es que también está la presión social de los padres de familia. Entonces creo que debe de haber una triangulación en la comunicación. Es muy complicado, yo lo sé, pero es por eso que yo le decía a mis maestros, pónganlo, o sea, no evidencian a los alumnos, pero sí pongan qué se esperaba, qué esperan en el próximo, y que los papás vayan viendo, mi hijo sacó un 6 porque no logró esto que el maestro esperaba, ¿no? Entonces, creo que es importante estar en una comunicación continua con los padres de familia y con el alumno estarlo retroalimentando. Claro que sí, Saraí. Oye, y con respecto, ¿tú qué piensas acerca de este conflicto que vivimos en las escuelas? Porque los maestros, bueno, por lo menos en mi escuela, en los consejos me dicen, ok, maestra, sí, está bien, ya le entendimos que la evaluación es formativa, que la evaluación tiene que ponderar la retroalimentación para el alumno, pero pues al final todo se reduce a un número. A la secretaría solamente le interesa si cuántos pasaron, cuántos reprobaron. Entonces, eso en un inicio nos conflictuaba mucho, los desmotivaba de cierta manera, porque decían los maestros, hay muchos, de cierta manera, no obstáculos, sino muchos requisitos para lograr que un alumno pudiera reprobarse en primaria. Las normas de control escolar, pues vaya, los de primero no reprueban, los de segundo con ciertas características, etcétera, etcétera. Y ellos nos decían, entonces todo nuestro trabajo, maestra, el planear, el prepararnos, el todo, para que al final tengamos que pasarlo, porque pues la norma dice que a los de primero no se les reprueba. El niño no vino, el niño no tuvo muchísimas faltas, no aprovechó, no trajo tareas, no hizo trabajos. Entonces, ¿de qué se trata, maestra? Y bueno, una de las cosas que yo les respondí a ellos, o les respondo, es que tenemos que ser muy cuidadosos en analizar los contextos, las circunstancias de cada uno de nuestros alumnos, porque cada uno está viviendo situaciones muy complejas, y muchas veces, no muchas veces, todo el tiempo, los problemas de los niños no son de los niños. O sea, nosotros los vemos reflejados en ellos, el niño no trae tareas, el niño no vino, el niño no esto, pero al final de todo es una familia atrás que no está apoyando a este niño. Entonces, sí es muy complejo este tema de la evaluación, porque son muchos factores los que están en juego, y que al final, me dicen los maestros, y al final todo se reduce en un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, que exactamente yo creo que tú tomas le diste el punto de que los papás no entienden qué significa ese 5, no entienden qué significa ese 7, ese 8, y por eso ellos, sí, firman, enterado y me voy. No les implica mucho, porque si ellos entendieran que ese 7 significa que
hace falta un camino por recorrer, que hace falta esforzarnos un poquito más, pues a lo mejor otras circunstancias estuviéramos viviendo, pero no en todas las escuelas tenemos la oportunidad de hacerles ver eso a los padres de familia. Bueno, Saraí, yo creo que se nos termina el tiempo. Es una entrevista muy cortita. Yo sé que tienes muchísimos conocimientos para compartirnos. Sin embargo, yo quisiera pedirte como que un mensaje final para los docentes en formación y para todos aquellos que ya estamos en servicio, ponderando este punto de la autoformación, de la preparación, de la actualización. Creo que es algo que, como tú lo dijiste, por ética todos tendríamos que hacerlo. Sin embargo, a veces no todos pensamos así. Y creo que es labor también de nosotros directivos, pues si por mutuo propio no lo hacen, pues de cierta manera dirigirlos, guiarlos a que lo hagan. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Mira, ya como mensaje final, creo que una frase que siempre he dicho es que la desinformación o el desconocimiento provoca más desconocimiento. Y voy a esto porque creo que cuando los maestros no se preparan, no leen, no comprenden lo que leen también, muchas de las veces es muy complicado poder entablar una plática y una conversación. No solamente la preparación es para tener más constancias, porque muchos lo buscan ahora por el famoso SICAM, que vamos a ver qué pasa con este anteproyecto posteriormente, pero muchos quieren la constancia. Y te voy a decir que la autoformación no solamente es una constancia, la autoformación es desde tener un vocabulario, desde poder expresarte, desde poder socializar con la otra persona, desde ser un ejemplo. Los maestros en su mayoría somos un ejemplo para los niños, incluso también para nuestros pares, y creo que esta autoformación no hay que dejarla de lado. No solo es terminar, yo le digo a los estudiantes de formación docente, acaban de terminar y tienen un título que es un pequeño peldaño de todo lo que les falta en la carrera magisterial, porque no nada más es hacer la maestría, el doctorado, o sea, es cómo impacta lo que aprendiste en esa especialización que hiciste, ¿no? Entonces, creo que esta autoformación, sin duda, es individual. Creo que también es la vocación, entra una palabra muy clave aquí, y si tienes vocación vas a seguir preparándote. Y no se necesita tener dinero para poder prepararte, porque hay cursos gratuitos, porque hay cursos en internet, y que cuando yo me quiera preparar no sea por una constancia y un puntaje, sino porque realmente estoy abonando, es como regar una plantita, estoy regando mi cerebro, estoy manipulándolo, estoy haciéndolo crecer, pero también creo que hay que, pues sí, trabajarlo para poder desempeñarse en el lugar en el que estamos. Creo que la autoformación te da herramientas que te puede brindar la sociedad, pero también herramientas que uno puede aprender a conocerse con esta autoevaluación y decir, yo no sabía eso, pero lo voy a implementar así, lo voy a manejar con mis niños así, lo voy a trabajar con mi par, con el compañero de esta otra manera, pero creo que debe de ser con vocación y desde esta mentalidad de que siempre es para mejorar, pero no puedo mejorar a los demás si no me mejoro a mí mismo, ¿no? Y aquí hay otro tema que luego habrá tiempo de platicar, lo socioemocional, ¿no? Entonces, creo que esta autoformación no solo es teórica, también es física, emocional, como lo hemos visto, y creo que todo esto, ya para terminar, culmina lo que me preguntabas, ¿no? ¿Por qué trabajar entre pares? ¿Por qué trabajar colaborativamente? ¿Por qué enfrentarnos a retos, a problemáticas, pero también el cómo identificar una evaluación? Entonces, creo que todo va a partir de la autoformación, y no solamente, te lo dije ahorita, es teórico, sino también todas las normas y acuerdos que llegan diario a las escuelas. Yo creo que por eso hay que empezar, y ojalá el desconocimiento, como siempre lo comento, no provoque más desconocimiento, porque eso provoca que haya desinformación, y al haber desinformación se generan muchos pensamientos distintos y que no son correctos, porque nadie tiene la verdad, pero hay que estar argumentando lo que nosotros vamos a ver. Te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo. De verdad que cuando hablábamos de esta entrevista, pues el primer referente fuiste tú. Creo que eres una persona muy capacitada, una persona que se ha preparado muchísimo y que tienes esta vocación a flor de piel. Se nota que amas lo que haces, y de verdad te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio. Y
Y pues bueno, Saraí, no me resta más que a nombre de SINADE, a nombre de una servidora, Ana Yasmín Infante, agradecerte tu tiempo y pues bueno, desearte mucho éxito en esta nueva labor que estás desempeñando. Pues muchas gracias y saludos a SINADE, mi casa también formadora en maestría y doctorado, a mis maestros también de ahí con mucho aprecio, les mando un abrazo y un gran saludo. Muchas gracias.